Hola, buenos días. Gracias por la asistencia a esta convocatoria de prensa que tiene por objeto informar sobre los asuntos que ha abordado la sesión de gobierno de hoy. Hoy la sesión de gobierno, de manera, como en todas las sesiones ordinarias, ha acordado algunos asuntos de relevancia, como son la concesión de ayudas a empresas para impulsar la I+D+I por valor de 1,5 millones. Efectivamente, en la sesión de hoy, estas convocatorias se enmarcan en el reciente Plan Tecnológico Horizonte 2015 y que supone una reordenación de las políticas seguidas en los 3 planes anteriores, adaptando las acciones a la actual coyuntura económica. De todo esto y de otros asuntos ordinarios tienen la cumplida información en las notas de prensa que se les han suministrado en estos momentos. Pero como no podía ser de otra forma, la sesión de gobierno ha abordado de manera especial la situación creada con las acusaciones vertidas ayer por una persona ex alto cargo de este gobierno en sede parlamentaria. Unas acusaciones que son todas absolutamente falsas y que van a ser rebatidas punto por punto a continuación por la vicepresidenta Goicoechea. En particular, tiene especial gravedad la afirmación que esta persona realizó en sede parlamentaria, en la cual se acusó a la consejera de Economía y vicepresidenta de este gobierno de aprovecharse de su cargo para su interés personal. En concreto, la persona que ayer, el ex alto cargo de Hacienda que ayer acudió al Parlamento, manifestó o acusó a la consejera de que en determinada fecha había solicitado esta consejera que le diese copia de un plan de inspección con el fin de saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección se encontraban clientes de su asesoría fiscal. Pues bien, esta acusación textual, que prácticamente describe los elementos de un intento de comisión de un determinado delito, es absolutamente falsa. Es falso de toda falsedad. Y de esta acusación, esta persona, de esta acusación falsa, va a tener que responder ante los tribunales. Es una acusación especialmente grave, realizada con posterioridad, con bastante posterioridad a su supuesta comisión. Esta acusación falsa, además, en el hipotético caso de que se hubiera podido producir, que no se ha producido, la persona de Idoia Nieves cometió o obvió la obligación de denunciar inmediatamente esos hechos y ponerlo en conocimiento de sus superiores. No lo podía hacer porque no se han producido, pero en cualquier caso, no solo obvió ese deber absoluto de una jefa de la Inspección de Hacienda, sino que además permaneció en el cargo durante todo ese tiempo. Y no solo eso, sino que aceptó con posterioridad ser cargo de confianza de la consejera a la que ahora acusa. Y no solo eso, sino que hubiera seguido en ese cargo de no ser que 2 días antes de presentar su dimisión supo o pudo saber que iba a ser relevada del mismo. Hubiera seguido hasta el final de legislatura en el desempeño de este cargo, obviando este deber incumplido de esta supuesta denuncia. Insisto, denuncia falsa que no se produjo y que, por lo tanto, esta persona va a tener que responder ante los tribunales de esta acusación falsa. Para desmentir, punto por punto, todas estas acusaciones, le daremos a continuación la palabra a la vicepresidenta Goicoechea. Sin embargo, antes de ello, hay que manifestar que el Gobierno foral, en sesión ordinaria, una vez examinadas todas estas circunstancias, una por una, con la documentación que lo respalda, pues tiene el absoluto convencimiento de la plena adecuación a la legalidad y a su deber de consejera del Gobierno de Navarra de las actuaciones de Lourdes Goicoechea. Pleno convencimiento y tiene su pleno respaldo. El Gobierno de Navarra va a ser el primero en colaborar con la investigación. El Gobierno de Navarra va a ser investigado y va a responder de esta investigación ofreciendo cuanta información. De hecho, hoy, por parte de responsables de este Gobierno, se han puesto en contacto con los
responsables del Grupo Parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, que sustenta este Gobierno, con el objetivo de que este grupo facilite y colabore y dé su aprobación o su voto afirmativo a la apertura de una comisión de investigación. Este Gobierno va a facilitar la investigación y la aclaración de todos estos hechos en todos los ámbitos, en el ámbito parlamentario, en el ámbito judicial y en el ámbito de la acción de Gobierno. Este Gobierno va a prestar todas cuantas aclaraciones sean necesarias para ofrecer la tranquilidad y seguridad jurídica a todos los contribuyentes navarros, pero también para defender plenamente, con pleno convencimiento, con datos, con hechos y con realidad, la honorabilidad mancillada de la consejera Goicoechea. Así lo va a hacer con total tranquilidad y en las próximas fechas iremos conociendo cómo realmente estas acusaciones no se han sustentado y solo corresponden a quien en un determinado momento pues arremete de manera incontrolada por el despecho de una dimisión forzada por un cese que ya iba a ser conocido. A continuación le damos paso a la vicepresidenta Goicoechea para que emita ya la primera aclaración de todas y cada una de las principales acusaciones. Gracias, consejero. Bien, pues las referencias que voy a efectuar se refieren a circunstancias que fueron puestas de manifiesto por la señora Nieves, ya que, como saben, el artículo 105 de la Ley General Foral Tributaria establece el deber de reserva y confidencialidad al que estamos sometidos las autoridades y funcionarios del departamento. Creo que, conforme a lo establecido por la norma, sobre estas cuestiones se debe tener la máxima prudencia y el máximo celo profesional, y en este caso considero que se deben guardar las oportunas cautelas. Dado mi origen profesional y conocedora de la especial protección de los datos tributarios, he sido especialmente escrupulosa en mis actuaciones como consejera. Quiero dejar claro que no he realizado ninguna intromisión ni injerencia en la actuación de la Hacienda tributaria, y menos en beneficio personal. No he dado ninguna instrucción ni orden en el sentido de cambiar y o modificar ninguna actuación. De hecho, tengo un certificado de Hacienda donde dice que todos los procedimientos de inspección abiertos a los dos contribuyentes de la Hacienda Tributaria de Navarra, a los que nominalmente se aluden las informaciones públicas aparecidas en los últimos días, no fueron suspendidos en ningún momento y han terminado conforme a lo dispuesto tanto en la Ley General Tributaria como en el Reglamento de Inspección, y que los procedimientos de inspección abiertos a determinados establecimientos de hostelería a los que se alude, también en dichas informaciones, siguen en tramitación sin que tampoco hayan sido suspendidos. Esto tiene que quedar claro, y las atribuciones y competencias de esta consejera en esta materia también. Y tal y como dicta el Decreto Foral 119/2007, en todo momento establece, en base al artículo primero, dice que la Hacienda Tributaria de Navarra es un organismo autónomo con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que bajo la superior planificación, dirección y tutela del titular del Departamento de Economía y Hacienda, ejercerá conforme a la legislación vigente las competencias atribuidas a dicho departamento en la gestión, inspección y recaudación de los tributos, ingresos de derecho público cuya titularidad corresponde a la comunidad foral. El consejero de Hacienda no solo tiene el deber, sino que también tiene la obligación de control y del correcto funcionamiento del mismo ente. El artículo 2 dice que la Hacienda Tributaria de Navarra, en cumplimiento de sus fines, está sometida a las directrices de planificación y política global emanadas del Gobierno de Navarra y el Departamento de Economía y Hacienda, al que queda adscrito quien ejercerá sobre ella las facultades de control que le atribuyen los estatutos, la legislación foral y el ordenamiento jurídico administrativo. Y el artículo 3, dentro de las competencias, establece que corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra coordinar adecuadamente todos los elementos, tanto los elementos personales como materiales y técnicos, para lograr una correcta y eficaz gestión y recaudación de los tributos, a fin de alcanzar un escrupuloso y general cumplimiento de la normativa fiscal, sin menoscabo de la seguridad jurídica del contribuyente, con minimización de la presión fiscal indirecta que dice la referida normativa origina.
Es inaudito a veces que un consejero de Economía y Hacienda se entere por terceros, como ha ocurrido en varias ocasiones, porque yo no he sido informada de actuaciones muy relevantes y actuaciones novedosas. Debo tomar decisiones importantes todos los días y necesito la información suficiente y general para poder adoptarlas. De otro modo, no sé cómo se puede ejercer este cargo. Y creo que es mi responsabilidad estar al corriente de las actuaciones importantes que se llevan a cabo. Es más, repito, en función de las competencias que dictamina la normativa que les he expuesto de tutela, supervisión, inspección y control. Tal y como establece la Ley Foral 14/2004 de 3 de diciembre, el artículo 41 establece como una de las atribuciones de los consejeros dirigir, coordinar e inspeccionar su departamento, así como las entidades vinculadas o dependientes del mismo, como es el caso de la Hacienda Tributaria de Navarra. Me voy a referir a algunos de los hechos que ayer fueron relatados por la señora Nieves. Con respecto a un contribuyente que desveló, la actuación a mí me sorprendió por dos razones. La primera de ellas me sorprende porque el hecho de que se trata de una actuación que nunca antes se había llevado a cabo y cómo cuando se regula a finales del 2011 se establece una ley que entra en vigor a principios del 2012 y que queda claro determinadas actuaciones, cómo van a funcionar y qué característica tienen, es cuando comienzan las actuaciones por parte de la inspección sobre un centro docente, bueno, a los 6 meses de haberse aprobado esta norma. También me sorprendió que, siendo una normativa que afecta a un elenco de centros, solo se dirigieron hacia uno de ellos. De esta actuación yo me enteré por terceros y pedí información para conocer el proceso, pero puedo garantizar que nunca pedí que se paralizara la actuación ni ejercí ningún tipo de obstrucción. Sí que es verdad que a una información que a mí me remitió la señora Nieves, yo en aquel momento tuve ocasión de contestarle qué opinaba después de haberse aprobado una norma de esas características. En cuanto a las acciones de hostelería, debo aclarar que no se me informó de que se iban a llevar a cabo hasta después de realizarlas. Y además eran unas actuaciones novedosas, tal y como ella me lo explicó. Y al respecto solicité información sobre los procedimientos utilizados. Y les voy a leer literalmente el mail que yo el día 18 de noviembre a las 6:30 de la tarde remití. Buenas tardes, Idoia. Estoy dándole vueltas a la actuación que me has comentado esta mañana que llevasteis a cabo el viernes en 3 establecimientos de hostelería. Como es la primera vez que se actúa de esta manera en este tipo de establecimientos, igual hubiera sido conveniente el haberlo conocido por mi parte previamente. Si es posible, me gustaría conocer el protocolo que se ha utilizado para llevar a cabo la actuación, teniendo claro que la misma se habrá llevado a cabo correctamente, pero me he quedado preocupada. Este es el mail que yo remito, porque es verdad que me quedé preocupada una vez que me lo explicó. También es cierto que posteriormente recibí un documento que viene firmado por el Colegio de Economistas, el Colegio de Titulares Mercantiles y la delegada de Navarra de la Asociación de Asesores Fiscales, un documento que se remite al director de la Inspección de Hacienda con copia a la directora gerente y a mí, y este documento dice lo siguiente: estimado Óscar, el motivo de la presente es transmitirte nuestra inquietud como colectivos que integran a muchos profesionales que ejercen la actividad de asesores fiscales por determinadas actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Servicio de Inspección. Se están produciendo comunicaciones de inicio de actuaciones inspectoras mediante la personación en el domicilio social del correspondiente inspector actuante asistido por la Policía Foral, para proceder a obtener una copia de discos duros, soportes de datos de cajas registradoras, etc. Como bien conocemos todos el asunto de inviolabilidad del domicilio recogida en el artículo 18 de la Constitución, ha quedado plasmado en jurisprudencia y es una cuestión que desde el punto de vista jurídico es absolutamente pacífico, ya ha quedado claro que para entrar al domicilio social o personal no basta la sola presencia de agentes de la autoridad, sino que deben existir indicios relevantes de que se está cometiendo un delito.
y si no, debe existir una orden judicial. Dado que estas actuaciones van a generar un aluvión de quejas, solicitudes de anulación, etcétera, creemos que es conveniente que dichas actuaciones dejen de producirse, ya que solo van a conducir a entorpecer las relaciones entre contribuyentes, asesor e inspector. Quedamos a tu disposición para, si lo crees conveniente, mantener una reunión. Yo, al recibir esta carta, la comenté con el secretario técnico de Hacienda. Cuando se afirma que solicité un informe externo, el mismo se considera el que solicito yo al secretario técnico de Hacienda, porque se le considera un organismo externo, y lo que le digo es, pues, si me puede dar un criterio jurídico sobre esta actuación. Respecto al tema de Osasuna, sobre la percepción que tiene la señora Nieves a una entrevista en la televisión en la que me preguntaron sobre la deuda de Osasuna, creo que es una percepción. Y tengo la transcripción de lo que yo dije en aquella ocasión, y lo único que en aquella ocasión comenté es que yo, cuando asumí el cargo de consejera, coincidió con el cambio de presidente de Osasuna, y lo primero que hice fue, lo digo porque en la entrevista lo digo así porque estuvo en todos los medios de comunicación, fue llamarle y decirle que la deuda que había contraída se tenía que ir pagando. Yo lo que tengo que hacer es velar porque la deuda se haga efectiva y se pague. A este respecto, tengo que decir que el propio club me remitió un documento, por si quería, vamos, para que lo ponía a mi disposición, para que lo usara en el momento que fuera preciso, en el que me hace el desarrollo de los pagos que el club ha hecho a la Hacienda de Navarra. En 6 años, entre la temporada 2006 y 1 de julio de 2006 y 30 de junio del 2012, en 6 años, el abono que el club hace son 10.678.000 euros, y desde el 1 de julio del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2013, la cantidad que se abona por el club son 16.337.000 euros. Estas son las cantidades que el propio club ha certificado. Yo no las he corroborado con Hacienda, he dado por válidas las que el propio club me las ha dicho. Siempre he defendido la actuación que Hacienda ha hecho con el club, porque es verdad que Hacienda venía ya durante unos años atrás requiriendo. Y además he defendido esta actuación porque creo firmemente y tengo el máximo respeto en los profesionales de la propia Hacienda. Pero también creo que si la percepción que hubo sobre mis declaraciones, no creo que eso sea un motivo de dimisión. Y también, pues, es verdad que se puede poner en valor el gran esfuerzo financiero que se está haciendo por parte del club para ponerse al corriente en todas sus deudas. Respecto a la solicitud de información por mi parte de Caja Navarra, en la primavera del 2013 nos encontrábamos ante una investigación judicial y había unos requerimientos continuos de información, no solo por instancias judiciales, sino también por otro tipo de instancias, como pueden ser el Parlamento, y nosotros teníamos que ir informando. Tengo aquí una pregunta que ayer encontré, que se hacía por parte del señor Manu Ayerdi, en la que decía: ¿ha ingresado Caja Navarra en la Hacienda Foral importes en concepto de ingresos a cuenta de retribuciones en especie asociados a operaciones de préstamo? En caso afirmativo, ¿cuál es el importe ingresado? Fruto de las actividades de verificación, seguimiento, sigue. En caso negativo, tras las correspondientes verificaciones, ¿comparte el Departamento de Hacienda dicho criterio? En su caso, ¿ha verificado el Departamento que los consejeros, familiares y beneficiarios? Este es un ejemplo. Había otros tipos de solicitud de información también a instancias judiciales. Ustedes saben que entonces estaba nombrada la comisión gestora, que es la que en principio tenía la potestad, y yo lo que en un momento dado hice fue preguntar si podíamos acceder a ese tipo de datos que reiteradamente nos estaban llegando. Y ahí el Departamento de Fiscalidad hizo un informe en el cual dijo que esos datos, primero, no se podían facilitar y que además los datos como tal, después de la fusión de la Caixa, se encontraban en las propias instalaciones de
de la Caixa. Y yo, a partir de allá, atendiendo a que no se podía requerir, puedo garantizar que nunca más pedimos documentación. También quiero hacer una pequeña aclaración respecto al tema de las devoluciones de IVA, que aunque se trata de un tema más técnico y yo en su momento ya en el propio Parlamento tuve ocasión de informar, yo también en un momento dado, por otras circunstancias que nos estábamos planteando, de anticipo de devoluciones de IVA, pido una información, pido datos sobre cómo está la deuda de IVA y cómo están las posposiciones. Y la señora Nieves me adjunta un cuadro sobre el tema de las devoluciones y en este cuadro podemos ver que en 2010 el Gobierno de Navarra, a 31 de diciembre, debía a las empresas por devoluciones de IVA 23.114.155 euros. El 31 de diciembre del 2011 debía 176.274.121 euros. La explicación que se da a esta primera diferencia es que en 2011, el plazo que se da por la señora Nieves, el plazo de devolución tanto a las antiguas exportadoras como a las nuevas mensuales, alcanza los 6 meses cuando venía de devolverse entre 30 y 45 días. Y además se incumple el plazo con las devoluciones de mayo de 2011. Esto me estoy refiriendo a lo largo del año 2011. Yo no estoy en el Departamento de Economía y Hacienda y aquí sí que se produce un importante fenómeno de retraso en la devolución de las declaraciones de IVA a ese plazo de 6 meses máximo. Todo esto tiene consecuencias a futuro, y esas consecuencias luego se van teniendo. En el 2012, el dato que se da como deuda de IVA a 31 de diciembre es de 242 millones. Aquí sí que ha habido un cambio sustancial, el que se produce con motivo del acuerdo con el Estado por el cambio de comercialización de una empresa de Navarra, y aquí sí que tenemos nuevas devoluciones que se incorporan al sistema. El aumento no tiene en principio nada que ver con, bueno, una parte sí que tiene que ver que no solo lo que aplazamos son las devoluciones de mayo, sino también las de abril, tal y como informé recientemente, pero quiero dejar claro que ya en el 2011, sin estar en el Departamento de Economía y Hacienda, lo que se produce es un mayor aplazamiento a las empresas por importe de 153 millones de euros, entre los que se incumple el plazo con las devoluciones de mayo del 2011 y, por otro lado, se pospone esa devolución a 6 meses. Todo esto también tiene sus consecuencias en el ejercicio 2012 y ahí sí que había un claro objetivo desde el principio de cumplir con el objetivo de déficit. Y también motivo de las discrepancias, pues es, y esto aunque ya lo expliqué en sede parlamentaria el otro día, es cómo van las previsiones de la recaudación directa, que es la competencia que tiene el Departamento de Hacienda. El Departamento de Hacienda tiene competencia para hacer las previsiones de ingresos por recaudación directa. La previsión de ingresos fue para el techo de gasto en agosto del 2012 de 489 millones de euros. Una vez que acaba enero del 2013, esta previsión cae a 445 millones. Aquí, en principio, ya había conocimiento de lo que había ocurrido con las devoluciones. En febrero cae a 355, en marzo sube a 373 y ahí empezamos una bajada que en agosto del 2013 dan la previsión de cierre de 304 millones. A esto remito yo un mail para que se me aclare a ver qué es lo que puede ocurrir, y lo que pregunto es que, analizando los datos de agosto de la recaudación líquida y dando vueltas a los escenarios que nos podemos encontrar, el primer tema que me plantea duda es que la recaudación líquida a agosto es de 144 millones y la previsión de cierre a esta fecha es de 304, lo que significa que en 4 meses vamos a recaudar más que en 8. A eso se me contesta por parte de la señora Nieves que no se observa ninguna incoherencia en la recaudación líquida pendiente de ingresar, sea más alta la que aquí se ha dado como acumulada, y a los 4 días
ya llega la recaudación de septiembre y la previsión nos baja 30 millones de euros a 274. Y ahí va teniendo unas alteraciones hasta que el cierre definitivo fueron los 272 millones con los que hemos cerrado. Lo que quiero decir es que había una serie de actuaciones que ya venían del ejercicio 2011 con posposiciones en la devolución de IVA que lógicamente tienen incidencia en toda la política presupuestaria para los años venideros y que lo que hemos ido haciendo es a esas decisiones tomadas que consideramos que son las que se deben tomar, asumirlas e ir poniendo las medidas oportunas. Y respecto a la comida del 27 de septiembre del 2011, que yo no requerí esa documentación, es rotundamente falso y se me está acusando, y creo que, como ha dicho el vicepresidente, pues se tenían que haber tomado otro tipo de medidas, pero también quiero añadir que yo con la señora Nieves, aquí como, pero previamente había tenido relación con ella. Ella había estado en mi domicilio y posteriormente también viene a mi domicilio y tenemos más de un encuentro en mi casa, pero porque existía una relación cordial y en un tono de cordialidad y de confianza. Por mi parte nada más y quedo a sus preguntas. Sí, buenos días, consejera. Yo tenía varias dudas. La primera de ellas referida al correo que le comentábamos ayer. Quería saber si puede confirmar la literalidad de lo que dice la señora Nieves el 20 de junio de 2013, un correo en la que usted contesta: me parece una faena para, y desde luego viendo, me parece tremendo, yo creo que no es una buena política, lo voy a comentar con la presidenta, ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad. ¿Puede confirmar usted la literalidad de este correo? Bien. Bueno, yo en ese correo, que hay alguna cosa que igual no puedo leerla, lo que pregunto es: buenas tardes, Idea, ¿qué criterio de mercado se ha utilizado? Es la primera pregunta que hago. Digo que, bueno, me parece una faena y desde luego, viendo la norma que se aprobó para el ejercicio 2012, me parece tremendo. Eso es lo que yo digo. Yo aquí estoy poniendo en relación el que ha habido una norma que se ha aprobado en el año 2012 en la que define claramente qué ocurre con esta materia y con una norma ya aprobada con cierta coherencia, pues se empieza la inspección. La inspección se ha acabado de forma normal. Entiendo, consejera, por saber de qué estamos hablando, ya sé que me va a decir que no pueden revelar datos, pero entiendo que se refieren al asunto de las retribuciones en especie a cuenta de las matrículas gratuitas de la Universidad de Navarra. Bueno, yo este correo, de todas formas, yo contesto a un correo que ella me escribe ese mismo día 20 a la mañana, dándome información sobre este contribuyente que yo no le había pedido. Sí, pero lo que le preguntaba es si se está refiriendo al asunto de las retribuciones en especie que consideraba ella que se referían las matrículas de la Universidad de Navarra. Sí, sí. Y también, si me puede confirmar la segunda parte del correo, lo voy a comentar con la presidenta, ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad. Sí, sí, sí. Y luego, ayer nos dijo usted que no había pedido esa información, sin embargo, hoy reconoce que sí que pidió la información sobre Caja Navarra. Quería saber si usted, como dice la señora Nieves, el 15 de abril de 2013 le pidió concretamente las informaciones relativas al modelo 190, retenciones del trabajo, y al modelo 50-347 de operaciones con terceros por más de 3.500 euros a solicitud de la presidenta. No, bueno, yo ahí lo que estábamos es en que había muchas solicitudes de información desde diferentes ámbitos y como había parte de la información que no estaba, pues si lo único que hicimos fue ver, o sea, pedirla si se podía entregar y se quedó que se iba a requerir un informe a fiscalidad. Ese informe hoy he comprobado, porque yo ayer no tenía todos los datos ni mucho menos, he comprobado que ese informe yo sí lo había recibido y en ese informe se explicaba el por qué no procedía y a partir de allá pues la información, la comisión gestora que era la que asumía la responsabilidad de la Caja en ese momento, las solicitudes que llegaban se mandaban de allí y a los requerimientos que había por parte de otros entes, pues si no se podía dar la información,
se contestaba que de acuerdo al artículo que se tratara, bien al 105 de la Ley General Tributaria o al competente, pues no se podía facilitar. Entonces, ¿por qué ayer nos dijo que no había sido así esto y que no había pedido esta información? Entiendo que puede ser que no se acordase, pero era información sobre Caja Navarra. No dije que no, como fue un tema nuevo, porque ese tema no había estado antes, yo tampoco ayer, tal y como comparecí, nada más acabar la comparecencia, pues hoy he profundizado, porque en la carta que ella escribió no lo había mencionado, entonces era un tema novedoso. Nótese que en la comparecencia de prensa que hizo ayer la consejera, inmediatamente a que, conforme veía en las emisiones de la web del Parlamento estas afirmaciones, cuando estaba realizando esta comparecencia de prensa, ni tan siquiera la consejera conocía en su integridad las declaraciones y las acusaciones de esta persona. Por lo tanto, tenía un amplio campo de indefensión, pero a pesar de ello tomó la determinación de salir inmediatamente a desmentir todo cuanto en ese momento podía desmentir. Ahora, una vez comprobada la documentación, con datos, con hechos y con informes se puede desmentir y el resto de falsas acusaciones. Por lo tanto, esa es la explicación y yo creo que debemos entender que en ese momento todavía ni se conocía la transcripción literal del Parlamento porque no estaba disponible. No voy a entrar a la oportunidad o no de la hora de la rueda de prensa si la consejera no conocía lo que se había dicho en el Parlamento, pero sí quería también, yo ayer le preguntamos precisamente sobre este tema concreto y si se lo había pedido la presidenta. Yo quería saber si se lo había pedido la presidenta o fue a solicitud propia, o sea, fue usted. Pues no, la petición la hice yo, la petición la hice yo. Yo no tengo constancia de que la presidenta a mí me la pidiera, no sé si hablaríamos en algún momento de algo, pero a mí la presidenta en principio no me la pidió, la pedí yo directamente a la señora Nieves, yo fui la que le solicité la información. Pero también yo creo que fue una conversación verbal y no tengo tampoco la referencia de lo que hubo. Hubo ese informe desde Fiscalidad y nada, y había unas preguntas parlamentarias, como he dicho, a las cuales había que contestar y pedían datos de esas características. En este caso, ¿me puede confirmar que las solicitudes concretas fueron las que dice la señora Nieves, es decir, modelo 190, retribuciones del trabajo o retenciones del trabajo, y modelo 50-347, operaciones con terceros por más de 3.500 euros, de 3.005 euros, perdón? Pues no sé, uno de los modelos es el que habla de las posibles retribuciones en especie que ha habido para los consejeros y el otro, pues había información requerida de otro tipo de actuaciones que se habían hecho desde Caja y la información podría estar en esos documentos. Pero repito que en el momento que el informe de Fiscalidad dejó claro que no teníamos acceso, pues las contestaciones se daban o bien diciendo que no había que darlos, o bien si la información, la comisión gestora a petición del juzgado veía que en la propia fundación tenía los datos, los facilitaba, porque en más de una ocasión desde la propia fundación se facilitaron datos que ahí sí que nosotros como gobierno no tuvimos nada que ver. Y luego quería saber si podía... Permite ampliar la respuesta en esta pregunta del parlamentario señor Ayerdi, en la que se preguntan cuestiones prácticamente exactas a la petición de información aludida. Es una pregunta respondida previamente, es una pregunta de enero. En ella la consejera responde que conforme al artículo 105 no puede facilitar esa información ante la protesta y queja continua, entre otras, de los grupos parlamentarios que reiteran solicitudes de información de este tipo. Por lo tanto, finalmente se recaba un informe a la Hacienda Tributaria sobre si estaba obligada la Hacienda Tributaria a facilitar esta información. Ese informe se evacua, se realiza y avala la respuesta de la consejera en el sentido de que esa información no se podía trasladar en este caso a los grupos parlamentarios ni a ningún otro organismo. Y por último, por mi parte, puedo confirmar que usted el 27 de septiembre de 2011 comió en el restaurante El Mercado con la señora Nieves, y si en algún momento de esa comida, si fue así, mencionó usted el tema de la inspección, de los planes de inspección. Pues no, que comí, pues no, yo sé que comí un día con ella, no sé la fecha exacta, pero que le pedí esa documentación o esa información, no. ¿Y mencionó ese asunto durante la comida?
Me refiero genéricamente sobre el plan de inspección, ¿no? Ese asunto, en cualquier caso, va a ser objeto de investigación, no solo en sede parlamentaria, sino judicial, y este Gobierno lo que se tiene que reiterar, en cualquier caso, es que es absolutamente falso la información textual que realizó la señora Idoia Nieves ayer en sede parlamentaria. Esto es especialmente grave, porque esta persona, en sede parlamentaria, ha realizado una afirmación falsa que coincide prácticamente con la descripción de un tipo penal en grado de tentativa. Y esa es una información falsa por la cual esta persona se tiene que responder. Y, por lo tanto, el Gobierno niega rotundamente esta afirmación y esto es de lo que tiene que responder esta persona. Y esta persona va a ser, de alguna manera, requerida para acreditar cualquier elemento probatorio que no ha realizado. Por lo tanto, yo creo que para no incurrir en ningún tipo de indefensión sobre la consejera, lo que tenemos que solicitar a esta persona es que acredite con exactitud aquello que afirma. Que acredite con exactitud aquello que afirma. Ella tiene la carga de la prueba de esta acusación, que, como digo, es muy precisa y muy concisa. El resto de comentarios sobre una sesión informal que han podido tener dos personas, pues se solventará en la sede que corresponda. Pero, en cualquier caso, el Gobierno reitera la plena falsedad de esta acusación y se le emplaza a esta persona a que acredite el menor cualquier indicio probatorio de esta afirmación. Pues, y además se le recrimina, porque yo creo que se hace con todo derecho, que si hubiese sido cierto esto, que no lo ha sido, esta persona ha faltado al deber de denunciarlo, ha faltado al deber de comunicarlo a sus superiores. Y no solo ha faltado el deber de comunicarlo a sus superiores y denunciarlo, sino que no ha tenido ningún empacho en permanecer en el cargo durante todos estos años, a pesar de que luego haya accedido a ese cargo de consejera aquella persona a quien ahora acusa, y que en su momento no formuló la correspondiente denuncia. Sí, ha sido ya, un segundito, ¿ha sido ya presentada esa denuncia? Y si no lo ha sido, ¿cuándo va a ser? Presentada inmediatamente cuando la preparen los equipos profesionales correspondientes. Pero lo que hay que afirmar con total rotundidad es que se va a presentar. Sí, perdón, pero yo le había preguntado a la vicepresidenta si en esa comida ya había mencionado algo referido al plan de inspección. Pues no. Y hablaba en concreto de un contribuyente que al parecer habría sido cliente suyo cuando usted tenía la asesoría. Creo que habló de que era de una industria agroalimentaria y que usted intentó, según dijo la señora Nieves, de alguna manera interferir en el plan de inspección. Quiero preguntarle en concreto por este caso qué tiene que decir usted al respecto, porque creo que es una acusación muy grave y me sorprende que no se haya citado. Y quisiera también preguntar si usted tuvo algún tipo de injerencia con respecto a otros clientes suyos, que es lo que ayer quedó sobre la mesa. Bien, se me ha pasado, lo tenía que apuntado y se me ha pasado comentarlo. A mí me llama este contribuyente que le ha llegado una cita a la inspección y que él acaba de tener un accidente muy grave dentro de su planta, y esto, vamos, todo es verificable, que le ha explotado un autoclave a un trabajador y que se encuentra muy grave, y que le han hecho un requerimiento de información, y lo único que yo traslado es que, dada la situación tan compleja que tiene, tanto afectivamente, porque está el trabajador en esas condiciones, gravísimo, con unas quemaduras importantísimas, que todavía hoy en día, habiendo pasado pues prácticamente 2 años, sigue mal. Lo único que pido es que si puede haber una demora en la entrega de la información por parte de este contribuyente, y puedo garantizar que el contribuyente al final entregó la oportuna documentación y se le llevó a cabo la inspección exactamente igual que a cualquier otro. Y al resto de preguntas tengo que decir con rotundidad que yo no he interferido en ningún contribuyente, ya hubiera sido un cliente del despacho en el que yo trabajé, ni en cualquier otro contribuyente. Pero también todos ustedes entenderán que aquí hay muchas veces que vienen empresas o contribuyentes y que hacen solicitudes de reunión para informar de un problema que pueden tener, y lo que desde luego hacemos es, con absoluta coherencia, trasladarlos a la dirección pertinente, o bien se traspasaban directamente a la gerencia para que ella viera qué atención es la que había que darle,
o bien, si era un tema más sencillo, pues y se conocía a qué director de servicios se podía trasladar, se trasladaba. Es más, hay cosas que toca decidir en sesión de gobierno y que si aparece algún contribuyente que yo haya podido tener en tiempo pasado alguna relación, me abstengo de hacerlo. De hecho, entre las que he encontrado, pues en una sesión de gobierno del 14 de noviembre del 2012 yo me ausento porque se va a tratar un tema que es de un contribuyente con el que yo en el pasado tuve relación y me abstengo antes de que se tome una decisión acerca de él. Sí, yo quería preguntarle... Me refiero a que no sé si la consejera interviene también en otros casos similares, dado que esa persona había sido cliente suyo, si a lo mejor no tendría usted que haberse abstenido de intervenir. Se lo pregunto porque es lo que se estarán preguntando los ciudadanos. Pues mire, yo creo que si accedí a hacer esta consulta era por la situación más personal y problemática que tenían en aquel momento por la circunstancia de la persona que tenían herida. ¿Mantiene contacto entonces habitual con antiguos clientes suyos? No. Mantengo contacto con gente que ha podido ser amiga mía, pero muy poco. En el ámbito profesional, de mi vida profesional anterior, les puedo garantizar que cero. ¿En cuántos casos ha mediado, como este, de la empresa agroalimentaria? Pues yo creo que ninguno. ¿Solo este? Le puedo garantizar que ninguno. Buenos días. Yo quería una cuestión para cada uno. Para la consejera, en la intervención de la señora Nieves se deja entrever que algunas de las decisiones que tomó la consejería, el departamento, el gobierno de Navarra perjudicaron la situación económica de la comunidad. Quería saber si son decisiones políticas, si eso es efectivamente así, si se podían haber tomado otro tipo de decisiones, cómo se generan. Y al consejero portavoz quería preguntarle si, teniendo en cuenta que previsiblemente a esta misma hora se estará aprobando la creación de una comisión de investigación, si este tema va a terminar también en los juzgados, por lo menos una parte, teniendo en cuenta la situación de minoría parlamentaria, las dificultades que existen para gobernar, si se ha valorado desde el propio Ejecutivo la situación en la que están, teniendo en cuenta un horizonte de 15 meses hasta las próximas elecciones autonómicas. Lógico. Yo, respecto a al tema de las decisiones que se tomaban, lo que sí es cierto que estos años una cosa que prevalecía era el cumplimiento del objetivo del déficit. Y tal y como le he dicho, pues tanto en el 2010 como en el 2011 ya hay una variación importante, que se toman unas medidas en materia de devoluciones con el objetivo de cumplir el déficit que se pone. Que también, bueno, yo una pregunta que me podría hacer es si esta decisión, que es la primera que aparece en la carta de dimisión, ya en el 2011 se toma la decisión de aplazar 153 millones de euros las devoluciones y se incumple el plazo con las devoluciones de mayo del 2011, que ya estaba de gerente de la agencia tributaria la señora Nieves, pues también cómo no denunció, cómo no tomó algún tipo de actuación tras esta decisión. Las medidas que aquí se tomaban siempre lo que pretendían era obtener el cumplimiento del objetivo del déficit. Y en cuanto a la otra cuestión, el Gobierno lo que ha valorado ha sido pues que efectivamente esta situación pues añade una complicación, como es natural, a la labor ordinaria de Gobierno, pero añade también pues una responsabilidad, que es cumplir con el deber de máxima aclaración e investigación y ofrecimiento de información a los ciudadanos contribuyentes y a los ciudadanos de la comunidad foral, en todos los ámbitos, en concreto en el judicial, porque va a ser este Gobierno o esta consejera la que inicie esos procedimientos, y también, como no, cumplir las obligaciones en el ámbito parlamentario, que, como he dicho, el grupo que sustenta el Gobierno va a sumarse a la solicitud de
comisión de investigación y así atendremos, a pesar de que conocemos que en este tipo de comisiones y con esta situación de mayoría, pues el dictamen de los grupos políticos de la oposición está en muchos casos predeterminado. Pero en cualquier caso, este Gobierno tiene una responsabilidad con el Parlamento y con los ciudadanos de ofrecer la máxima transparencia, la máxima información, la máxima aclaración y de desenmascarar aquellas afirmaciones falsas y acusatorias contra miembros del Gobierno. Ningún afán ni ninguna intención puede justificar, atacar una conducta intachable. Ningún afán ni ninguna intención puede justificar semejante acción. Y, por lo tanto, ahí va a estar el Gobierno. Y, por lo demás, este Gobierno sigue manteniendo el deber de responder ante los ciudadanos en su labor ordinaria de Gobierno en estos momentos de crisis económica y así lo va a seguir haciendo. Esta ha sido la principal valoración a este respecto. Por lo tanto, en los próximos días pues veremos cómo vamos ofreciendo toda cuanta información para desmentir, como lo está haciendo hoy la consejera, punto por punto, con hechos, con datos, con informaciones concretas, que la actuación se ha producido dentro de la legalidad, por supuesto, obedeciendo y atendiendo a las labores de control ante los ciudadanos que tienen encomendadas el Departamento de Economía y que efectivamente este Gobierno quizás va a ser el Gobierno más investigado de la historia de Navarra, pero este Gobierno finalmente pueda ya garantizar ante los ciudadanos que va a salir indemne de todas cuantas acusaciones de este tipo le sean formuladas. Sí, yo quería preguntar a la consejera por qué de la decena de acusaciones que se hacen ayer en sede parlamentaria solo va a llevar una a los tribunales. Bueno, de momento no he dicho si voy a llevar una o qué voy a hacer. Lo que estoy haciendo es analizar las que hay, pero hay unas partes que son mucho más técnicas y que quedan al amparo de temas más técnicos y sobre todo, pues bueno, tengo la que más afecta a mi persona. Es que me ha parecido al consejero entender que solo iban a llevar lo referido a la comida del mercado. No sé si eso es definitivo o no. Yo me he referido a que hay acusaciones falsas por las cuales va a tener que responder ante los tribunales y estas, con toda seguridad, será una de ellas. Pero una vez que el equipo jurídico o que los profesionales examinen todas y cada una de las afirmaciones, pues lógicamente tanto la consejera como el Gobierno se reservan todas cuantas acciones legales, sin tener la obligación de explicarlas una por una hora, pero lógicamente todo cuanto realmente sea reclamable o ante los tribunales será efectuado o realizado por estas personas. Sí, respecto al tema de Caja Navarra, quería preguntarle por qué, si en enero le contesta al parlamentario Manuel Yardi que no le puede facilitar la información porque no es legal, ¿por qué en abril decide solicitarla personalmente? He traído una pregunta de enero, yo creo que hay más, y había otras solicitudes de información de otro tipo. Ustedes saben que había abierta una causa judicial y llegaban preguntas de muchos ámbitos. Es más, desde la parte judicial también se hacían requerimientos y había veces que parte de la información ya no se encontraba depositada en la Fundación. Y en ese momento, en esas épocas, es cuando más reclamaciones de información hubo. Y al final quien tomó la batuta en esta materia fue ya la comisión gestora. Y no me ha quedado claro del todo si realmente la presidenta le planteó la posibilidad de pedir esa información o no. No, bueno, yo con la presidenta recuerdo que tuvimos una conversación de la información que se estaba pidiendo, pero quien requiere la información a la señora Nieves soy yo exclusivamente. ¿Habló con la presidenta de este tema antes de pedir la información? Pues no sé, la señora Nieves lo que ha dicho es que cuando yo le pido la documentación digo que la presidenta me ha dicho que le traslade. Yo en este momento de verdad que no puedo recordar cuáles fueron las palabras literales que yo transmití. Respecto a las devoluciones del IVA, dos cuestiones. En primer lugar, si usted firmó un documento en el que se le exigía expresamente a Idoia Nieves que retrasara las devoluciones y en el que se le advertía de las consecuencias que eso iba a tener para empresas y para la economía navarra. Y en segundo lugar, si esa decisión de la devolución, de retrasar la devolución, luego acabó penalizando a Navarra, que tuvo que pagar más al Estado de lo que hubiera tenido que pagar si no se hubiera realizado ese gesto. Bueno, ahí habría que hacer un traslado de las devoluciones que se han ido haciendo a lo largo de estos últimos años, imputarlas a su momento adecuado para ver cuál es el efecto. En el 2011 también se retrasa una devolución que lastra el 12,
con lo cual tendríamos que hacer toda la corrección de todo el ciclo en el que se han alterado las devoluciones para ver qué es lo que ha ocurrido. El retraso del 11 al 12 también afecta al 12 y tiene unas consecuencias. Entonces, habría que hacer la ubicación correcta de cada devolución en su momento para hacer la cuantificación. ¿Cuánto le costó al Gobierno de Navarra aproximadamente? Pues es muy difícil aislar el dato concreto, porque además había empezado ya un nuevo sistema de tributación de un contribuyente y se había alterado mucho el sistema de recaudación. Se había alterado de una forma significativa en el ejercicio 2012. ¿Habría abonado menos al Estado en caso de no adelantar las Bueno, devoluciones? el abono menos al Estado también lo que tiene es un decalaje de un ejercicio a otro. Le preguntaba también si firmó un documento en el que se hacía responsable de la decisión política y en el que se le advertía de las consecuencias. Bueno, ayer la señora Nieves enseñó un documento en el cual se decía que unas devoluciones se iban a posponer y sí, creo recordar que ese documento lo firmé, en el que se hablaba que eran las devoluciones de más de 50.000 euros, creo recordar, y sí que tomé la decisión, pero que era una decisión similar a la que el año precedente se había tomado. Y una última cuestión ya para el portavoz. ¿Puede confirmar entonces que no va a haber remodelación del Gobierno ni cambios, que los que están aguantarán toda la legislatura? El Gobierno tiene la firme determinación de mantenerse en todos sus cargos nombrados hasta final de legislatura, lógicamente. Y eso ya lo hemos reiterado en otras ocasiones. ¿Y cree que el Gobierno tiene la credibilidad suficiente para aguantar 15 meses en la situación económica actual? El Gobierno tiene la plena legitimidad que da el ejercicio de la acción de Gobierno, designado por el Parlamento y elegido como partido mayoritario en las elecciones. Y, por lo tanto, tiene que defender su credibilidad, tiene que defender su verdad frente a hechos, frente a acusaciones y, además, en paralelo a ello, tiene que seguir y continuar con la acción de Gobierno en favor de los asuntos que afectan a los ciudadanos en unos momentos especialmente delicados y de crisis económica. Pero, en todo caso, el Gobierno tiene plena credibilidad para llevar a cabo su acción de Gobierno. Es consciente de que va a tener que acudir al Parlamento, que durante meses va a seguir hablando de esto y que todo eso va a suponer un desgaste y para la credibilidad de la gestión económica del Gobierno. Es consciente de su minoría parlamentaria y del interés de los grupos del Parlamento por llevar a cabo pues, con máxima eficacia la oposición a este Gobierno. Y de eso, lógicamente, es consciente. Pero también somos conscientes de, ante estas acusaciones vertidas, somos conscientes del deber que la mejor manera de desmentir y de sacar adelante la verdad sobre estos hechos es precisamente ofrecer la máxima información y someterse a todas cuantas investigaciones razonablemente se ha requerido este Gobierno. La señora Goicoechea, ¿ha pensado en dimitir sabiendo que en un puesto como el suyo transmitir confianza a la ciudadanía y a los agentes económicos es fundamental? Pues en este momento no. ¿Qué quiere decir en este momento? Bueno, pues que en este momento no he tomado esa decisión y que de momento no la tengo tomada y no creo que la tome. ¿Le ha pedido a la presidenta que se quede? Sí. No, pero me ha dicho que no me lo plantee. No, aquí, tal y como hemos comentado al inicio de esta sesión, el Gobierno, en la valoración que ha hecho y una vez examinadas pues, todos estos hechos y con la documentación que ahora les ha ido de manera somera mostrando, pues el Gobierno se ha reiterado en la plena convicción de la correcta actuación de la vicepresidenta y, por lo tanto, no tiene por qué exigir ninguna medida que no corresponde hacer. Sí, no obstante, ayer, cuando la consejera compareció aquí a las 8 de la tarde, dijo que estaba conmocionada y que lo que había dicho la señora Nieves en el Parlamento era falso. No obstante, da la sensación de que, a tenor de lo que nos ha dicho hoy, con diferencias de matices sobre la mayoría de las cosas, lo único que dice usted que es falso radicalmente es el asunto de la comida del mercado, en la cual es la palabra de la señora Nieves contra la suya, entiendo. Bueno, en el resto yo creo que no me había posicionado en ninguna de ellas previamente y yo lo único que he hecho aquí es corroborar que también he leído en un principio cuáles son las atribuciones del consejero del departamento y las competencias que tiene
y creo que en todas las actuaciones a las que me he referido, lo que creo que queda probado es que no solo era mi deber, sino que era mi obligación el ver por qué se estaban haciendo ese tipo de actuaciones, porque en la Hacienda de Navarra se hacen miles de actuaciones, miles. Y aquí estamos hablando de 3 casos concretos y en unas materias muy específicas y muy concretas, y todas ellas pues que se pueden debatir y comentar. Algunas de ellas por novedosas, 2 de ellas, y otra pues por recurrente. También me gustaría saber, un acontecimiento tan grave, ¿por qué hoy no ha comparecido la presidenta? Bueno, comparecido principalmente la vicepresidenta Goicoechea, que es la aludida directamente por estas acusaciones, y así lo ha considerado oportuno el Gobierno. Sí, ha hablado con alguien del partido. Quería saber qué sensación se respira dentro de UPN ante esta situación. Bueno, pues hemos tenido ocasión de hablar con algunos miembros del grupo parlamentario, con miembros de la dirección del partido, y una vez con las primeras explicaciones, pues lógicamente hay el máximo apoyo a la actuación del Gobierno, en especial de la consejera, y también la máxima y decidida determinación de dar cuantas informaciones sean precisas para aclarar el correcto actuar de esta consejera de la vicepresidenta Goicoechea y de todo el Gobierno en esta materia. ¿Puede aguantar Navarra 1 año y medio en esta situación? Sin duda, yo creo que es habitual que en determinados momentos de la historia democrática se afronten pues estos procesos de aclaración e investigación parlamentaria. En este caso, pues ocurrido tras unas afirmaciones absolutamente infundadas en la mayoría de ellas y falsas en todas sus conclusiones. Y por lo tanto, pues el Gobierno se ve obligado a responder con plena claridad y con plena información. Esto no lo llevaríamos adelante si no tuviésemos la convicción de que vamos a poder demostrar que estas acusaciones son falsas. En ese caso, si no tuviésemos esa convicción, desde luego que tendríamos serias dudas de poder seguir adelante con esta determinación. Pero este Gobierno tiene la plena convicción de que esas acusaciones son falsas y lo va a demostrar. Que tengan esa convicción, ¿usted cree que es responsable políticamente que estos 15 meses estemos, o pueda estar el Gobierno pendiente de la palabra de la consejera contra doña Nieves? ¿Cree que eso es responsabilidad política? Todos tenemos la correspondiente responsabilidad política y la obligación de todos nosotros es asumirlas en la manera que más conveniente y pensando en el interés de los ciudadanos. Y en este momento el Gobierno ha valorado este asunto, al igual que otros, y entiende que la mejor determinación es salir al paso de las acusaciones, ofrecer la máxima información y continuar con la acción de Gobierno. ¿Los motivos por los que iban a cesar a la exdirectora, cuáles son? Pues a ver, el tema era que las discrepancias, fundamentalmente por tema de ingresos, venían siendo ya recurrentes desde el verano del 2013 y había cierta tirantez en esa materia, porque los ingresos iban cayendo recurrentemente y esto estaba generando grandes tensiones. Y el tema pues no mejoraba, y en un momento dado yo ya me planteé la posibilidad de sustituirla y contacté con una persona del departamento. Muy bien, pues muchas gracias. Ya está.